Hemos venido observando cómo a lo largo del relato que nos cuenta Lucas, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos detectar los inicios de muchas comunidades a las que más adelante el apóstol Pablo les iba a escribir algunas de sus cartas, haciendo seguimiento al crecimiento de estos hermanos en la fe. Este es el caso de Segunda de Corintios, cuyas raíces encontramos relatadas alrededor del capítulo 18 del libro de los Hechos. Finalizando Primera de Corintios, en el capítulo 16, verso 8, Pablo nos deja saber que está escribiendo desde Éfeso y que piensa quedarse allí hasta Pentecostés, que en nuestro calendario sería más o menos mayo o junio. Se deduce que la segunda carta que conocemos a los Corintios fue escrita más o menos alrededor del año 55 después de Cristo, y esto en la siguiente etapa de su viaje, que es Macedonia. El fruto inicial de la obra de Pablo y su equipo entre los corintios fue bastante positivo. Sin embargo, una vez que ellos parten de allí, surgen numerosos problemas y a raíz de esto se inicia una serie de correspondencias, de cartas que van a estar entre Pablo y esta comunidad, y nos vamos a dar cuenta que por lo menos fueron escritas 4 cartas de parte del apóstol hacia ellos, pero a nosotros solamente nos han llegado 2. Un caso de inmoralidad sexual que llega a oídos de Pablo y que era bastante preocupante, no solamente por el contexto en sí de la situación, sino porque aparentemente el resto de los hermanos en la fe no le estaban dando a eso la trascendencia, lo estaban dejando pasar. Entonces ahí se sabe que Pablo escribe una primera carta para hablarles de esto, la envía con Timoteo, y esa primera carta está mencionada en la primera carta a los Corintios, los capítulos 4 y 5. Sin embargo, esa primera carta se perdió, no nos ha llegado hasta ahora, no sabemos si algún día habrá la posibilidad de encontrar un rastro de esa carta, pero se menciona en lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios. Entonces, la Primera de Corintios realmente sería mínimo la segunda que Pablo les escribe a estos creyentes. Otra serie de incidentes, causas de divisiones, preguntas acerca de cómo conducir las reuniones y demás, aparecen en una lista que es enviada a través de una agente que la Biblia identifica ahí como la agente de Chloe, una mujer integrante de esta congregación. Y esta lista de preguntas y de inquietudes les llega a Pablo para que él les enseñe a través de carta cómo manejar cada situación. Esa respuesta de Pablo a esta serie de inquietudes es lo que realmente conocemos como la primera carta de Pablo a los Corintios. Después de esto, Pablo escucha nuevas situaciones que se siguen levantando entre estos hermanos en la fe y él decide emprender un viaje e ir personalmente a solucionar aquellos asuntos. Es triste saber que lo que conocemos como Primera de Corintios no produjo el efecto deseado entre esta congregación y Pablo decide entonces viajar y presentarse allí mismo para ver si él podía resolver la situación personalmente. La cosa no va muy bien, de hecho uno de los integrantes de esta congregación le persigue, bueno, eso fue una cosa muy dolorosa y él sale de allí frustrado, triste, se regresa a Éfeso y escribe otra carta que no ha llegado a nosotros tampoco, sería la tercera carta que sabemos que le escribió a ellos, pero esta carta la envía con Tito. Más adelante, Pablo está ansioso esperando a Tito en Macedonia, mirando a ver qué noticias va a traer este hombre y cómo fue la respuesta no solamente a la visita de Tito, sino también a esta tercera carta que les está enviando. Cuando Tito regresa, trae muy buenas noticias. La persona esta que estaba en inmoralidad sexual ya se había arrepentido, se había corregido, era tiempo de iniciar una restauración. Habían cosas muy bonitas y habían pasos ya de mucha madurez que se estaban empezando a dar entre los corintios. Sin embargo, una nueva cosa había que atender y es que habían unos nuevos infiltrados que se hacían pasar por apóstoles. De hecho, allí se mencionan como los superapóstoles que siembran una semilla de duda y de cuestionamiento acerca de la autoridad de Pablo como apóstol, si realmente si era un apóstol, si él tenía las credenciales, si él tenía todo el pedigrí para llamarse a sí mismo apóstol. Hay un relato allí en respuesta a esto, es ya lo que se escribe esta carta, que sería lo que sabemos que es la cuarta, pero a nosotros nos llegó como la segunda carta de Pablo a los Corintios. Entonces, cuando él está hablando acerca de este tema de los superapóstoles y todo esto, hay un pedazo en que él dice, discúlpenme que actúe como un tonto, pero tengo que hablarles así. Aparentemente eso fue un pequeño lapsus donde Pablo empieza a explicar por qué
Él sí es un enviado y un apóstol de Jesucristo. Dice, mi carta digamos, de acreditación son ustedes mismos, es una carta escrita en corazones humanos, ustedes son el testimonio de mi ministerio, pero en realidad en esta segunda carta a los Corintios, Pablo les está haciendo saber que realmente la idea que ellos tienen de liderazgo, muy influenciada por esta cultura griega, donde el estatus, la posición, la educación y todo esto es supuestamente lo que da realmente una autoridad con la cual hablar. Pablo empieza a hacerles ver cómo las cosas en el reino de Dios funcionan aparentemente al revés y aparentemente en locura con respecto a lo que es la sabiduría del mundo. Porque el mensaje que está predicando Pablo no solamente es el de un Mesías que siendo rey se hizo pobre, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios se hizo hombre, que se bajó a sí mismo y se entregó hasta la muerte en la cruz, la más humillante, para poder por amor levantarnos a todos nosotros. Y como un reflejo natural de quién es un hijo suyo, de quién es un siervo suyo, de quién está ejerciendo un ministerio o un apostolado a la manera de Jesús, pues lo más coherente es que sea en las mismas condiciones, con humildad, abajándose en lugar de estar tratando de subir, buscando servir a otros en lugar de estar tratando de ser servido. Todo a la inversa del liderazgo de este mundo. Y entonces Pablo, explicando esto, nos deja ver en esta segunda carta a los Corintios, es como una ventana al mundo interior de Pablo y que nos deja saber un montón de cosas, de detalles de su vida personal y testimonios, incluso de naufragios y de cárceles, de cosas que a veces no vemos de pronto en los otros relatos de los hechos, pero que nos enriquecen mucho la visión de cómo un siervo a la imagen de Dios lleva sobre su propio ser y sobre su propio cuerpo las marcas y las heridas y las cicatrices de alguien que sigue a un Mesías que realmente fue crucificado, que se despojó del todo y que se entregó por amor.